Empezamos con cristalino. ¿Cuál es el objetivo educativo de esta clase? Conseguir que los estudiantes conozcan la anatomía, patología de las enfermedades del cristalino. Haciendo un recuento, ¿qué es el cristalino? El cristalino es un medio refractivo del ojo. Cuando digo medio refractivo, es todos los medios en los que la imagen va a ser concentrada directamente hacia la mácula y vamos a poder ver a través del nervio óptico y la corteza occipital. O sea, todos los medios que están en ese camino tienen que estar transparentes. Los medios refractivos del ojo son film lagrimal, córnea, cámara anterior, o sea, humor acuoso, cristalino, vitrio. ¿Ok? Bueno, el cristalino es un lente biconvexo que tiene una capacidad dióptrica de 19 a 23 dioptrías. Está conformado anatómicamente por la cápsula anterior, la cápsula posterior, la corteza del adulto, corteza juvenil, corteza infantil y núcleo. ¿Ok? En el núcleo tenemos dos suturas, la sutura en Y invertida y sutura en Y, que en base a eso embriológicamente se ha constituido el cristalino. ¿Ok? Es un medio transparente avascular y es sumamente importante en la acomodación, no solo en medios refractivos, que eso ya es importante, sino en la acomodación. Cuando nosotros vemos de lejos y vemos de cerca, de lejos y vemos de cerca, el músculo ciliar se contrae, se relaja la zónula y se abomba el cristalino y podemos ver de cerca. O sea, tiene una capacidad contráctil, o sea, de achicarse y de aplanarse y de abombarse el cristalino. Obviamente cuando son personas mayores, ancianas, esa capacidad disminuye y entonces ya no se produce muy bien la acomodación. Por eso el paciente tiene que estirar la mano para poder tener un punto focal más lejano, porque su cristalino se ha engrosado y el cuerpo ciliar no tiene la fuerza que tenía antes, entonces el paciente tiene que estirar la mano. Obviamente se ponen lentes de parapresbicie, ¿no? Lentes positivos para quitar ese defecto, que no es ni siquiera un defecto, es una alteración fisiológica de la edad. Muy bien, teniendo en cuenta esta anatomía y fisiología, vamos a entrar en tema, que es, lo primero, la catarata. ¿Qué es la catarata? La catarata es la opacidad sobre o en el cristalino. ¿Por qué se llamaba así como catarata? Los antiguos tenían, o sea, los médicos antiguos, los pacientes les decían que ellos veían como si estuvieran viendo a través de una catarata de agua, ¿no? Los que tenían, obviamente, catarata. Y entonces de ahí, por esa descripción objetiva, es que los antiguos nombraron a esta patología catarata, a la opacidad del cristalino o sobre el cristalino. ¿Ok? Entonces aquí vemos, para ir afianzándonos y poniéndonos en materia, esta es la pupila que está dilatada y detrás de la pupila, ¿qué hay? A ver, ¿qué hay detrás de la pupila? El cristalino. Aquí está el cristalino. Entonces el cristalino, que tiene que ser transparente como vemos aquí está opaco y es una opacidad que es de un color blanquecino y eso es la catarata. Cuando una pupila tiene el color blanco debido a catarata, se denomina leucocoria. Leuco, del griego blanco, y coria, que es pupila. Ahora, no solo el cristalino da, o sea, no solo la catarata da leucocoria. También hay otras enfermedades como el vitrio primario hiperplásico, como la retinopatía del prematuro, etcétera, que pueden dar también leucocoria. Lo más frecuente es la catarata. Entonces, cuando hay una catarata muy avanzada, como en este caso, vamos a tener leucocoria, o sea, pupila blanca. Obviamente este paciente no debe ver casi nada, ¿no? Por razones obvias, porque esto debería estar transparente y está opaco, ¿no? La catarata senil
Dentro de las cataratas, la más frecuente es la catarata senil. Se produce en mayores de 65 años debido a cambios en la composición química del cristalino y sobre todo la esclerosis que se produce en el cristalino. Se va haciendo más duro el cristalino y se va opacificando, ¿no? Entonces, la catarata senil tiene tres tipos. La subcapsular, o sea, por debajo de la cápsula. Hemos dicho, repasando la cápsula anterior, cápsula posterior, corteza del adulto, juvenil, infantil y núcleo. Más o menos esto se asemeja a una cebolla. Quienes han cortado una cebolla saben lo que estoy hablando. Tiene una cáscara, la cebolla, que viene a ser la cápsula posterior y anterior, y cuando cortamos tiene como cortezas, ¿no es cierto? Y al medio un núcleo, ¿ok? Entonces es bien parecido a un cristalino, la cebolla. De hoy en adelante, cuando corten una cebolla, van a decir, no estoy cortando una cebolla, estoy cortando un cristalino, ¿ok? Y ahí se van a acordar de lo que es el cristalino, ¿ok? Entonces decíamos, la catarata senil tiene los tipos subcapsulares, o sea, debajo de la cápsula anterior o posterior, llamada también cupuliforme. En este caso, los pacientes se quejan de que las luces que vienen en contra de ellos, por ejemplo, un auto que viene, los encandila y no los deja ver. La catarata senil nuclear o esclerosa, ¿ya?, es una exageración a los cambios normales que tiene el cristalino, entonces se vuelve opaco el cristalino y en la región nuclear. Y la cortical o cuneiforme, en la que la opacidad del cristalino está en la corteza, o sea, está aquí. Aquí ven la cortical, la subcapsular y la nuclear aquí. Entonces la cortical está la opacidad en la corteza. Otro tipo de catarata es la catarata traumática, debida a golpe por lesión penetrante directa, por ejemplo, un cuchillazo, un agujazo o algo que ha penetrado la córnea y ha tocado a la catarata e inmediatamente se ha opacificado la catarata. Ha tocado el cristalino e inmediatamente se ha convertido en una catarata traumática. También puede haber una que no sea penetrante, o sea, un golpe directo, una contusión, pero sin tener una penetración al globo ocular, pero que por los pigmentos del iris tocan al cristalino y producen catarata. Otra catarata traumática es el shock eléctrico y los rayos de las tormentas, ¿no? Entonces, un shock eléctrico se ve que produce catarata o alguna persona que vivía en el campo luego de ver un rayo de una tormenta, entonces se puede producir una catarata. Radiaciones ionizantes o radiaciones infrarrojas también pueden producir catarata. Otro tipo de catarata es la catarata metabólica. La más frecuente dentro de estas es la catarata diabética. Los diabéticos pueden producir una catarata generalmente subcapsular posterior, como vemos aquí, o sea, debajo de la cápsula posterior se puede producir una catarata. Es lo más frecuente en una diabetes, o sea, en una catarata diabética, es subcapsular posterior. Fíjense aquí, no es el núcleo, no es la corteza, está debajo de la cápsula posterior la catarata, ¿no? Hay que decirles a todos los pacientes que tienen diabetes que obviamente vayan al oftalmólogo, porque tenemos que ver si no hay retinopatía diabética y si no tienen catarata. Uno de los primeros signos en algunos pacientes que debutan con diabetes es que no empiezan a ver bien, o sea, empiezan a ver borroso y no saben por qué. Entonces están produciéndose una alteración bioquímica
en el cristalino se está engrosando y los pacientes empiezan a ver mal. Y después pueden dar recién los síntomas de la diabetes. O sea, a veces se puede debutar una diabetes con patología visual de inicio. No es lo más común, pero puede suceder. Aunque sí es común, ¿no? Bueno, otra catarata metabólica es la debida a galactosemia, a la enfermedad de Fabry, al síndrome óculo-cerebro-renal, que es la enfermedad de Lowe, y la degeneración hepatolenticular, que es la enfermedad de Wilson. ¿Ok? Son raras, pero se las nombro. Otra catarata es la catarata tóxica, ¿ya? Secundaria a un medicamento. Y lo más frecuente de una catarata tóxica es los corticoides. Pueden ser sistémicos o tópicos en pacientes que son susceptibles a tener catarata. O sea, no en todos, ¿no? Por suerte el porcentaje es bajo, pero puede haber personas que sean susceptibles a los corticoides, o sea, respondedores a los corticoides, y se produzca una catarata. No es frecuente, les vuelvo a decir, pero puede producirse una catarata subcapsular posterior. Eso uno, los corticoides. Por eso, luego de usar corticoides durante 2 semanas, hay que tomar la presión del ojo porque puede dar un glaucoma corticoidal y también ver si no tiene catarata subcapsular posterior el paciente. Y otros que producen catarata son los mióticos, ¿ya? El bromuro de dimercario, etcétera, pueden dar catarata también, poco frecuente. Después tenemos la catarata secundaria. Esto ya lo saben ustedes porque ya les he hablado en las anteriores clases, ¿ok? Secundaria a uveitis. Acuérdense que la uveitis daba catarata como complicación porque la inflamación y las sinequias entre el iris y el cristalino pueden producir catarata. Glaucoma de ángulo cerrado, eso no hemos visto todavía, pero puede dar catarata. Miopía alta. Es frecuente, más frecuente la catarata en un miope alto, más de 10 dioptrías, que una persona normal, o sea, de poca miopía, ¿ok? Distrofias hereditarias, como retinitis pigmentosas, amaurosis congénita de Leber, etcétera, pueden dar también catarata. Infecciones maternas también pueden dar catarata y esto produce una catarata congénita. O sea, un niño que ha nacido con catarata, ¿ok? Y lo más frecuente es la rubiola, ¿no? Es resultado de la viremia materna, ¿no? Y un niño que tiene rubiola puede tener abortos espontáneos, persistencia del conducto arterioso, alteraciones de la arteria pulmonar, sordera, microcefalia, etc. En un 30 a 60% de los casos con rubiola materna, ¿no? El niño puede tener catarata, en un 30 a 60%. ¿Qué característica tiene la catarata por rubiola? Que es nuclear. Nuclear. No es cortical, ni subcapsular, ni nada. También puede haber microftalmos, o sea, el globo ocular muy pequeño, y retinopatías. Pero en este caso se produce catarata. Si un niño nace con catarata, ¿podrá ver? No, es cieguito, ¿no es cierto? Entonces lo que hay que hacer es operar casi inmediatamente para sacar el cristalino y poner, si se puede, un lente intraocular para que el niño vuelva a ver, ¿ok? Entonces, obviamente, el niño no va a ver si la catarata es bilateral. Y si es unilateral, solo verá por un ojo y no por el otro y puede entrar en lo que se llama ambbliopía este niño, es decir, que no va a alcanzar la visión completa. Y es lo que se llama el ojo flojo o lazy eye en inglés o naira jaira en aymara, que indica el ojo flojo
que ese ojo no presenta la función que es ver, porque tiene una catarata. Entonces, la edad de maduración funcional del ojo es de 0 a 6 años. Si algo pasa en esa edad, entonces puede entrar en ambliopía ese ojito, ¿no? Ambliopía, ojo flojo. Y si tiene catarata, pues obviamente va a entrar en ambliopía si es que no la operamos. La clasificación morfológica de las cataratas, lo que les he estado repitiendo desde que hemos entrado a esta clase. Fíjense cómo ve un paciente que tiene catarata. Ve con opacidad, ¿no? Por ejemplo, una pizarra la va a ver así, como ellos dicen, estoy viendo como si estuviera con neblina, como en Londres, ¿ya? Con neblina. Entonces, ¿y desde cuándo? Le preguntas, hace tiempo. Poco a poco, sí, poco a poco he ido perdiendo la visión o disminuyendo la visión y veo todo como neblina. Entonces eso te hace pensar en una catarata. Clasificación morfológica, o sea, por la anatomía de la catarata, del cristalino. La catarata subcapsular, o sea, debajo de la cápsula, anterior o posterior. Catarata nuclear, en el núcleo. Catarata nuclear, aquí la tenemos, en el núcleo, ¿no? Y catarata cortical, aquí están las cortezas, ¿no? Pueden ser periféricas o incluso llegar hasta el centro, ¿ya? Catarata en árbol de Navidad, así se llama esta catarata, que tiene la forma de un árbol de Navidad, con su estrellita aquí, sus bolitas de Navidad, etcétera, sus lucecitas del árbol de Navidad. Es poco frecuente, se da en pacientes con miotonía. Y la catarata sutural, fíjense, aquí está la sutura en Y, y aquí está opaca en la sutura. Y se ha producido una catarata en sutura en Y. Estas son las características morfológicas. O sea, cataratas morfológicas. Clasificación morfológica. Aquí tengo, a ver, los tres tipos, la catarata nuclear, la subcapsular posterior y la cortical. Fíjense cómo van a entrar las luces ante una catarata nuclear. Se van a distorsionar las luces, ¿no? Y la subcapsular y la catarata cortical. Clasificación según la edad, según la madurez de la catarata. O sea, antiguamente los oftalmólogos antiguos decían, esa catarata está madura, hay que operarla. O todavía es inmadura, ¿no? Es la catarata según la madurez. Entonces, la inmadura es aquella catarata que disminuye la agudeza visual, pero no llega a mucho la disminución de la agudeza visual. Es una opacidad pequeña, ¿no?, en el cristalino. La madura el córtex está completamente opaco. El paciente ya no ve ni siquiera la E grande de la cartilla de Snellen, entonces le dificulta su vida, ¿no? Está de 0,1, que es la agudeza visual que van a llevar en prácticas, de 0,1 para abajo la visión, ¿no? Entonces esta catarata hay que operarla, ¿no? Porque la cirugía es el tratamiento para la catarata. Bueno, y la otra catarata es la hipermadura, o entonces se ha opacificado tanto el cristalino que se ha hecho duro, que se ha hecho de un color negro o café, ¿no? Y esa es la catarata hipermadura. La vemos frecuentemente en personas, digamos, campesinos, etcétera, personas ancianas que no salen del pueblo, etcétera, y entonces están quedándose cieguitas, nadie las lleva a un oftalmólogo y tienen una catarata hipermadura, ¿ok? Y están ahí en el sol, lo sacan a los ancianitos y los ancianitos no ven nada, etc. Si se opera, ese abuelo puede llegar a ver bien,
puede ayudar a los nietos, puede ver la ciudad, digo, bueno, el pueblo, lo que sea, y su vida va a mejorar, obviamente, ¿no? Y ni qué decir de personas que no están en el campo, ¿no es cierto? Entonces es una ceguera curable la catarata. Y la última es la catarata de Morgagni. Morgagni era un oftalmólogo que describió las cataratas hipermaduras, tan hipermaduras que el núcleo se va por la gravedad, tan duro es el núcleo que se va por debajo o sea, cae a la cápsula, entre la cápsula anterior y la cápsula posterior. Esa es una morganiana. Bueno, aquí tenemos la hipermadura, como vemos, hay opacidad de la corteza, y la morganiana, en el que el núcleo ha caído, fíjense aquí, a la cápsula, entre la cápsula anterior y posterior. Hay otras cataratas, las cataratas inducidas por fármacos, ¿no? Por ejemplo, la clorpromacina, la amiodarona, etcétera, son producidas por algunos fármacos. El tratamiento de la catarata es la extracción de la catarata y la colocación de un lente intraocular que va a ser las veces de el cristalino. ¿Cuándo se opera una catarata? Cuando hay que hacer una mejoría visual y indicaciones médicas o cosméticas, ¿no? Indicaciones médicas, por ejemplo, cuando hay una catarata hipermadura que puede cerrar el ángulo irido corneal, entonces para evitar un glaucoma hay que operar esa catarata, ¿ya? Y cosméticas, a veces me pasó a mí que vino un paciente y me dijo, doctor, me tiene que operar esta catarata. Tenía una catarata congénita y ya no veía ni la luz siquiera. Y le digo, ¿pero para qué quieres que te opere? Porque ya no vas a conseguir visión, porque ya había entrado en una ambliopía muy profunda. Y él decía, si no, no me caso, porque mi esposa, me voy a casar, y mi futura esposa me dijo, si no te sacas ese puntito blanco de la pupila, yo no me caso contigo. Y él quería casarse, entonces por razones cosméticas se operó. Cosas interesantes que a veces pasan. Entonces, ¿qué se hace? Se hace la facoemulsificación. Esta es una cirugía, se saca la cápsula anterior, se mete un aparato que se llama el facoemulsificador y se va chupando, digamos así, la catarata, se chupa toda la catarata, se la chupa y se mete esto que ven en el dedo de esta persona, que es el lente intraocular, que va a tener un poder dióptrico entre 19 y 23. Eso se mide, ¿no? Y entonces ese poder que lo hemos quitado de la catarata, lo ponemos en este lente y el paciente puede llegar a ver perfectamente. La catarata congénita, ya hemos hablado, no solo hay rubiola, hay galactosemia, enfermedades sistémicas, etcétera, que pueden dar catarata congénita. Y lo que les he hablado ya, la ambliopía. El tratamiento es quirúrgico. Anomalías de la forma del cristalino. Ahora sí ya pasamos de la catarata a la forma del cristalino. Antes de operar una catarata, bueno, aquí, antes de operar habría que ver cuánto va a mejorar, o sea, cuál es el pronóstico. Hay que tomarle la tonometría, o sea, tomarle la presión para evitar que no esté la presión alta, ¿no? Hacer campos visuales si se puede, retinoscopía, etcétera. Bueno, pero básicamente ustedes tienen que saber que si tiene una catarata y no ve bien, no ve ni siquiera la E de la cartilla de Snellen, entonces hay que operar. Entonces tienen que ustedes mandarla al oftalmólogo. Y además revisar si no tiene diabetes, ¿no? O alguna otra enfermedad. Bueno, decíamos las anomalías de la forma del cristalino. Y lo primero, el coloboma. ¿Qué es el coloboma? Es la falta de formación de un tejido embrionario. Normalmente cuando se está formando el iris, se cierra el iris, pero a veces
se producen colobomas, entonces se ve una pupila que no tiene la forma redonda, sino la forma como la cerradura de una puerta, ¿no? Lo mismo pasa aquí, coloboma, falta de formación embriológica de este tejido que es el cristalino en este caso. O sea, fíjense, no se ha formado aquí el cristalino, eso es un coloboma. Lenticono anterior es una formación en punta, ¿no? De lente que es el cristalino, también llamado lente, los americanos llaman lens al cristalino, y es en forma puntiforme, ¿no? Lente y globo, todo el cristalino está como un globo, ¿no? Son anomalías de la forma del cristalino. Hay una enfermedad que produce ectopia lentis. ¿Qué es ectopia lentis? O sea, el cristalino fuera de su lugar, ¿no? O sea, el subluxación o la luxación del cristalino. Y esta enfermedad es el síndrome de Marfan. El síndrome de Marfan es un síndrome en el que hay alteraciones de herencia dominantes, ¿no? Hay anomalías cardíacas, los miembros son más largos que lo normal, fíjense aquí, hay aragnodactilia, ¿no? Etcétera, y tienen luxación del cristalino. Fíjense, aquí está el cristalino luxado hacia arriba. Entonces, este paciente, ¿qué va a ver? Va a tener una diplopia, es decir, va a ver doble con un solo ojo, porque los pacientes que tienen problemas de diplopia generalmente son pacientes neurológicos y miran con los dos ojos y ven doble, diplopia. Entonces el neurólogo les dice, tápate un ojo y camina por la vida, ¿no? Más o menos. O sea, porque si tú tapas a un ojo ya no tiene diplopia. En cambio, en este síndrome, la diplopia es uniocular. ¿Por qué? Porque si tapamos el otro ojo, la luz va a entrar por este cristalino que está luxado y por aquí que no tiene cristalino. Entonces va a tener dos puntos de fijación, aquí y aquí. Pero es de un solo ojo. ¿Ah? También puede haber desprendimientos de retina, problemas cardíacos, microesferofagia, etc. Hay otra enfermedad que es el síndrome de Weil-Marchesani, que esto es todo lo contrario a este Marfan, porque son personas pequeñas, gorditas, ¿no? Que tienen también subluxación del cristalino. Más o menos como el Ekeko, eso sería un síndrome de Weil-Marchesani. A ver, comprensión, ¿se han entendido algo? ¿Qué es esto? El árbol de Navidad. Ya, ¿qué cosa? Catarata. Catarata en árbol de Navidad. ¿Qué tipo de catarata es esa? Nuclear. ¿Ah? ¿Es nuclear, cortical? ¿Qué tipo? Nuclear. Nuclear. ¿Qué es eso? Catarata cortical. No. Leucocoria. Leucocoria. Pupila blanca, ¿no? Pupila blanca. Leucocoria. Si ustedes también un paciente con leucocoria, yo ya sé que tiene, si es viejito, probablemente catarata, pero puede tener otras enfermedades si es niño, ¿no? ROP, ya hemos dicho, retinopatía del prematuro y persistencia del vitrio primario hiperplásico. Derecha o izquierda para ustedes, no. Sí. Bueno, esta con el cursor, ¿qué es? Catarata trauma. Correcto. Esta, fíjense, aquí hay una opacidad leve, no es todo, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? Subcortical posterior. Ejemplo, ¿qué enfermedad puede dar?
La diabética. ¿La qué? Catarata diabética. Por diabetes. Diabética, correcto. Metabólica. Ajá. Algo han entendido. ¿Esto es qué es? Rubéola. Catarata congénita rubiola. Por rubiola probablemente. ¿Y qué tiene el niño? Ambliopía. Catarata pero- nuclear. Nuclear. No, pero ¿qué tiene? Ahí yo veo, y cuando veo así blanco, ¿qué digo? Leucocoria. Leucocoria. No. Muy bien. Ve que en las clases se viene a aprender, ¿no? ¿Esto qué es? Coloboma. Coloboma. Coloboma de cristalino. ¿Y aquí qué se ve? ¿Qué tipo de catarata es? Globo. Madura, madura, subcapsular, inmadura, morganiana. ¿Qué? Supermadura. Hipermadura. Hipermadura. Hipermadura, no super. Ya. Estudiar medicina debe ser lo más frustrante, agobiante, estresante, aberrador y un poco perturbador, pero no lo cambiaría por nada. ¿Dicen eso ustedes o no? Sí. Sí, doctor. Ya. Muy bien. ¿Alguna pregunta? En el caso de una persona diabética que tenga ya una catarata, digamos, madura, ¿se le recomendaría hacer igual una operación teniendo en cuenta que es diabético? Claro, se opera. A los diabéticos se los opera. Obviamente, tienen que ver mejor, ¿no es cierto? Entonces hay que operarlos. Ahora, ¿cuándo se opera un diabético? Cuando la diabetes tiene que estar en niveles normales para operarse, ¿no? Entonces hay que bajar a menos de 110 o 100, más o menos, o menos de 100, la diabetes para poder operarlo, ¿no? Porque si no puede tener complicaciones. Pero cuando se lo baja a eso, se lo opera perfectamente. Es muy frecuente la operación de catarata diabética. Otro. Gracias.